¿Hay diferencia entre ser periodista y reportero? Ser comunicador sin olvidar que eres, lógicamente, periodista. Pero yo creo que ese término se ha quedado ya un poco obsoleto. Y solo un caballo por detrás. Todavía escucho. Esto es una gozada. Mucha gente se informa de las noticias a través de TikTok. El objetivo y el reto es hacer una televisión atractiva sin perder calidad en el formato, en la técnica y tampoco en la veracidad de la información que estás dando. Okay. Y ahora mismo hay muchísimas píldoras. La gente quiere esto rápido. Sí. Cuéntame en un minuto los titulares del día. ¿Cómo ves el futuro de tu profesión? Pero una inteligencia artificial, por muy bien que esté hecho el muñeco o lo que sea, yo creo que no te va a llegar igual. Nadie ve lo que hay detrás. Que es que es muy duro y hay mucho trabajo, ¿no? Un segundo antes de que arranque el episodio, porque quiero comentarte que Scala Freelance no es solo un video podcast, sino que es una comunidad audiovisual. Por eso hemos creado una comunidad de WhatsApp privada donde compartimos todo lo relacionado con este proyecto. Es nuestro centro neurálgico de toda la información relevante. Ahí encontrarás información sobre el lanzamiento de nuevos episodios, contenido extra que no encontrarás subido en ningún sitio y también información sobre eventos presenciales que hagamos para hacer networking. Así que ya sabes, si quieres sacarle el máximo partido a este contenido y formar parte de una gran comunidad de profesionales del audiovisual, únete a esta comunidad simplemente haciendo clic en el enlace de la comunidad que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Es gratuito, no hay spam y creo que tiene mucho valor. Así que nos vemos dentro. Ahora vamos con el episodio. Bueno, pues vamos a arrancar la segunda parte de esta entrevista. Estamos en un nuevo episodio de Scala Freelance. Seguimos aquí con Javier Aguado y ahora en concreto vamos a hablar sobre cómo funciona tu profesión, porque sé que dentro del periodismo pues hay muchas partes, no sé cómo partes, sino son departamentos o incluso formatos, ¿no? Por así decirlo. Formato, ramas, sí. Y digamos que tú has tenido la suerte de haber decidido tocarlas todas, ¿no? Porque como has ido pasando por diferentes cadenas, diferentes formatos, has ido conociendo bien cómo funcionan por dentro y creo que eso tiene mucho valor, porque hay periodistas que solo controlan de una parte, quizás informativo, y otros amigos solo de magazine, y tú has podido ver cómo funciona hacer, pues eso, grabados, hacer reportajes, hacer informativos. Creo que controlas, bueno, has podido por lo menos ver muy bien cómo funciona cada rama, y eso creo que tiene pues un valor añadido muy chulo para poder luego compartirlo con los compañeros. Y también vamos a hablar de futuro y de los retos del sector, ¿no? De los retos del sector. Y además también en este podcast va muy enfocado a encontrar ese punto de equilibrio. Ya hemos hablado un poco de las penurias que puede tener este sector y las dificultades, y creo que entre todos es compartida, pero también supongo que tienes que buscar un punto de equilibrio para hacerlo sostenible en el tiempo. Porque claro, si no duermes bien, si no comes bien, si no haces nada de ejercicio, al final eso acabas deteriorándote y no llegas. Y te repercute en el trabajo. Sí. Entonces también vamos a intentar hablar de un poco de esa parte de work-life balance, se llama, ¿no? Buscar el punto de equilibrio entre la vida y el trabajo personal. Y a ver cómo también lo estás gestionando tú. Y si algún compañero le puede ayudar, cómo tú lo gestionas o cómo más o menos te has intentado administrar, pues bueno será. Genial. Y visualmente, para los que no estáis viendo, de nuevo volvemos a colocarnos en una zona en la que veis el skyline de Madrid. Aquí se ve mejor la otra torre que antes. Sí, ahora sí que se ve la pequeñita. Sí, se ve las 5 torres. Y estamos justo a las afueras de la M40, o sea que es el anillo que realmente rodea a Madrid. Y, jolín, pues es que nada, en cuanto pasas la M40 tienes esto, ¿no? Tienes caballos, un campo de tiro, en fin. Bueno, vamos a arrancar y comenzamos. Seguimos trotando. Para quien se haya incorporado y quizás no ahora, y bueno, supongo que estos episodios además no salen consecutivos, sino que pasa un tiempo, rápidamente refresca quién es Javier Aguado para la gente que se haya incorporado ahora. Bueno, pues soy Javier, soy periodista. Desde hace 10 años me dedico al mundo de la comunicación y desde hace 5 al mundo de la tele, y actualmente soy reportero, que es lo que más me gusta. Estoy ahora mismo en el programa mítico que ha cumplido 30 años este año, que se llama Madrid Directo, que es la cuna del reporterismo, ¿no? Todo lo que sucede en Madrid os lo contamos, así que aquí este pequeño reportero trotamundos. Javier,
Vamos a hablar cómo funciona tu parte dentro del sector audiovisual. Cuéntanos, ¿hay diferencias entre ser periodista y reportero? Cuéntanos, tú bien sabes un poco cómo organizarlo. Yo creo que periodista, periodista, si vas al diccionario, es el que se dedica al periodismo. ¿Qué es el periodismo? Pues bueno, todo lo que engloba la comunicación, la información, un profesional de la información. Pero yo creo que ese término, Ángel, se ha quedado un poquito obsoleto ya, porque periodista ahora, en el siglo XXI, con todos estos temas de la inteligencia artificial, de la rapidez de la información, redes sociales, la digitalización, yo creo que ahora mismo seríamos comunicadores, porque hay muchas formas de comunicar. Alguien que no es periodista está comunicando, tú estás comunicando ahora mismo, el formato da igual, lo estás haciendo a través de una cámara, de un micrófono, de una radio, da igual. Entonces yo creo que ese término se ha quedado ya un poquito obsoleto, salvo para un periodista de investigación, que ahí hay mucho tema de documentación, de prepararte las cosas, todo tiene que tener su método, ¿no? Pero quizás eso ha quedado relegado más a periodismo de guerra, a reporterismo de conflictos quizás, y periodismo más de investigación, ¿no? Entonces, a mí me gusta más decir que soy comunicador, porque es como una bolsa en la que entran distintos ámbitos, y dentro del comunicador está el reportero, que el reportero solo existe en televisión. En radio sería otra cosa, en prensa sería otra, pero el reportero es aquel que tiene que contar de una forma cercana, amable y directa lo que está aconteciendo en la realidad, ya sea en tu país, en otro, en sociedad, temas de educación, de denuncia vecinal, lo que sea. Y entonces, bueno, eres la voz de aquello que está sucediendo, ¿sabes? Y hay que saber contarlo. Entonces yo creo que me quedaría más con la parte de ser comunicador, sin olvidar que eres, lógicamente, periodista, pero yo creo que ese término se ha quedado ya un poco obsoleto hoy en día. Y entonces, dentro de las funciones o diferentes contenidos, bueno, no sé cómo expresarlo realmente, formatos... Sí, formatos. ¿Qué hay? O sea, ¿qué hay dentro de tu pues sector? Mira, en televisión existen los distintos formatos, que puede ser formato de informativos, el informativo diario, lo que conocemos como un telediario, las noticias. Luego sería un formato magazine, que es un híbrido entre la información y un programa, lo que se conoce como infotainment, ¿no? En la información y el entretenimiento. Sería así, un magazine que no deja atrás la actualidad, pero que también da abanico y da visibilidad, pues puede ser temas más culturales, cocina, temas sociales, ¿sabes? No puramente lo que está sucediendo. Y luego ya pues existen otros formatos, como puede ser pues concursos o deportes, ya sería otra rama, pero más o menos esos. Entonces, lo bueno que he tenido es que como he pasado por varias televisiones, en una he estado en informativos, locales, nacionales, en otra en programas, pues puede ser programa diario, programa de fin de semana, semanal, de actualidad, de corazón, de sociedad, depende, ¿sabes? Entonces, lo bueno que tiene esto es que hay muchas ramas por donde puedes ir. Entonces, la gente que esté especializada, a lo mejor, en periodismo económico, pues puede encontrar su vertiente en la sección de economía de la tele. O el que le guste la política, pues en Nacional. Al que le apasione el mundo de todo lo que está sucediendo en el mundo, pues internacional. Entonces, lo bueno es que tienes bastantes ramas, aunque esas ramas a veces cada vez están más fusionadas, ¿sabes? Porque en algunas televisiones, por ejemplo, cultura y sociedad están todo englobado en uno. En otras, cultura apenas existe. Entonces es como, bueno, pues depende de la cadena que sea, le da una importancia a otra, ¿no? Ahí, en ese sentido, Javier, ¿tú piensas que es mejor especializarse o ser polivalente? Yo creo que hay gente que dice que hay que especializarse, pero yo creo que es mejor ser más polivalente, porque a lo mejor está muy bien que sepas de algo, que eso es bueno, porque si imagínate que tú eres el único que sabe de las plantas rosas. Entonces, alguien sabe de plantas, pero es que tú sabes de las plantas rosas. Entonces, nadie en el mundo, o nadie comparado con otros, sabe más que tú de eso. Está bien, porque van a ir a ti. Mira, yo me acuerdo, una vez en televisión española pasó una catástrofe de un barco en Italia, ahora no me acuerdo muy bien, y nadie sabía hablar italiano, entonces yo llevaba 3 años dándolo.
y hablaba el primer ministro italiano y necesitaban a alguien que, oye, ¿quién sabe italiano? ¿Quién sabe tal? Porque, bueno, lo puedes escuchar, pero si alguien sabe es más fiable. Entonces me dijeron, oye, ¿tú sabes? Sí, pues tradúcenoslo. Y en pleno directo, traduciendo al ordenador, transcribiendo lo que decía. Por eso te digo que si alguien sabe de algo que el resto carece, está muy bien. Pero lo ves, si solo me especializara en italiano y no supiera otros idiomas, pues... Entonces yo creo que hay que compaginar ambas, pero a mí lo de tanta especialización lo veo un poquito encasillarte. Y a mí lo de encasillarme no me gusta. Vale. Entonces, una vez que me has dicho... estabas hablando siempre de televisión, ¿no? Magazine, informativo y tal. ¿En radio funciona de la misma manera? Sí, en radio también existe, pues ahí está la sección de nacional, internacional, sí, todo está muy dividido, depende también de la radio que sea, pero suena un caballo por detrás. Sí, aquí viene un caballo, vamos a Vienen ahí. Habrás visto que estoy medio sordo, pero dentro de lo que cabe todavía escucho. Esto es una gozada, mira, yo hice 6 años de equitación y lo mejor es ir así en el campo, o sea, no tiene comparación a dar vueltas en un ruedo. Y además con el pedazo de día que hace... Y además el señor va rápido, ¿eh? Sí, el va señor rápido. va a llegar antes que nosotros, ¿no? Y entonces en radio funciona igual. Y en prensa todavía más. En prensa sí que está eso muy encasillado. Y quizás ahí la especialización está más en prensa que en otros contenidos. Oye, y en el mundo digital que se ha abierto, porque ahora es periódico digital, incluso hay veces que al margen de lo que es el propio contenido de televisión, veo que se hacen formatos específicos para redes sociales, ¿no? Sí. O se cubren las noticias. Yo, por ejemplo, ahora sigo mucho pues, noticias más europeas, internacionales, Euronews, CBS, todas estas cosas, un poco por también refrescarme de ver qué se está haciendo fuera, que me gusta un poco ver, bueno, para compararla con la televisión nacional y el formato de aquí. Eso está bien. Y veo que hay... O sea, hay piezas, hay personas y piezas que están exclusivamente para el contenido de red social. Sí. O sea, se ha abierto, creo que hay una nueva vertiente profesional, ¿no? Sí, ahora mismo la digitalización que ha salpicado a todos los medios se está haciendo formatos solo lo que tú dices para redes sociales. ¿Por qué? Porque hay una nueva audiencia que solo ve y consume televisión y formatos audiovisuales a través del teléfono. O sea, de la televisión de salón, donde desde los años 60 la gente se reunía, ese concepto que tenía la televisión de aglutinar a la familia delante de la tele por la noche, se ha pasado a que tú eres el dueño y el que toma las decisiones de cuándo, dónde y en qué momento ves un formato. Es una manera de casi tenerlo bajo demanda, igual que ver Netflix, la televisión etcétera. a la carta, igual que Exacto. las plataformas para ver series y películas, pues tú decides cuándo consumir información, ya sea periódico, radio o tele, gracias a los podcasts, audiovisuales, sonoros, gracias a todo. Entonces, la audiencia nueva que viene, y ese es uno de los retos ahora en la televisión que quizás comparten todos aquellos que nos estén viendo, es nuestra gran pregunta ahora es ¿cómo hacemos atractiva la televisión para que las nuevas generaciones, de 18 años para atrás en adelante, sigan apostando por ver la tele? Porque ahora mismo yo pregunto muchas veces, incluso a gente adulta, digo, oye, ¿ves la tele? No sé qué. Dice, pues no sé que existía este programa, o es que yo ya no veo la tele. Digo, ¿y qué haces? Dice, no, pues me veo plataformas para ver series, películas o consumo desde el teléfono, TikTok, las redes sociales. O sea, por eso te digo que mucha gente se informa de las noticias a través de TikTok. ¿Por qué? Porque es rápido, no te quita tiempo, que es lo que no tiene la gente ahora, tiempo. Entonces, el objetivo y el reto es hacer una televisión atractiva sin perder calidad en el formato, en la técnica y tampoco en la veracidad de la información que estás dando. Siempre contrastada, porque el método periodístico lo tienes que seguir, contrastar la información, llamar, documentarte y tal. Entonces, la gente ahora es, ¿cómo vamos a hacer una tele que sea atractiva al resto sin perder la calidad? Yo creo y ahora que... mismo hay muchísimas píldoras, la gente quiere esto rápido. Sí. Cuéntame en un minuto los titulares del día. Y te lo digo, que para la gente joven, eso, los que lo quieren consumir, perfecto, pero es que cada día, y desgraciadamente también, todo lo que es información, sobre todo política, a la gente le interesa menos, y eso es un riesgo. Bueno, yo ahí veo una puerta, una ventana de oportunidad, la verdad, en cuanto a un formato Sí. que antes no estaba y creo que a la vista está, ¿no? Que la parte de redes sociales cada vez tiene más peso y impacta más. Y además está camuflada la publicidad de tal manera que
Claro, muchas personas huyen de la televisión, digamos, en directo porque tiene muchísima publicidad y muchas veces cansa, ¿no? Y ahora el formato se ha reconvertido de tal manera que no es una publicidad directa, pero tú bien sabes que en Instagram, redes sociales y tal, te van poniendo publicidad de cosas que supuestamente te interesan que porque te salpica los banners cada 2 por 3. Te han metido una cookie para saber tu historial de búsqueda, qué te interesa y tal, y entonces a partir de ahí te ponen publicidad que supuestamente te interesa, que por un lado está bien, porque en teoría es publicidad que a ti te puede gustar, y en televisión de una manera orgánica, pues te ponen cosas que a ti ni te van ni te vienen, ¿no? Tú fíjate que los podcasts empezaron siendo para radio y ahora son para televisión también. El podcast que antes oía ahora se ve, que yo no sé si pierde la magia, porque yo creo que la radio ha perdido ya su señal de identidad, que era el no tener imagen y que tú te imaginaras o te centralizaras y focalizaras solo en el ámbito sonoro, pero ahora los podcasts ya se ven. Entonces, ¿a ti qué te gusta más? ¿Que se vean o que se oigan? Pues mira, yo doy ambas opciones en este podcast, porque es un vídeo podcast. Para mí, lo dejo claro en el podcast, el formato de vídeo no es una cosa que priorice, para mí lo importante es el contenido que está surgiendo, pero el traerte aquí a este sitio también favorece que la charla sea de esta manera y no sea quizás mucho más impostada en cuanto a si yo te siento en un sofá con un micro y cuatro luces, ¿no? Cuando hay una cámara delante, la gente no es del todo natural. Y luego estás respirando aire fresco, estamos caminando. Estamos poniendo morenitos. Esto está basado en un estudio en el que dice que cuando una persona anda, a los 20 minutos de estar andando, su cerebro empieza a funcionar de una manera que se abre, está más abierta, y la comunicación es más fluida. Creo que todo genera... Entonces, bueno, yo en este caso prefiero muchas veces el audio porque me permite estar haciendo otras cosas mientras estoy en el gimnasio, estoy conduciendo, y seguramente haya muchos compañeros que están usando el formato de esa manera y a lo mejor pues no están viendo las 4 torres y tal, ¿no? No es esencial verlo, pero bueno, aquella persona que a lo mejor está en su trabajo y nos tiene puesto en un ladito mientras está haciendo su trabajo, porque el audio no es una parte de su trabajo, a lo mejor está haciendo programación o está editando imágenes y mientras tanto nos tiene de fondo y puede ir viendo el sitio, que creo que también es importante. Oye, ostras, qué guay, ¿no? ¿Dónde habéis ido, no? Y yo además voy a poner las localizaciones en los episodios. En este episodio pondré dónde estamos, por si alguien vive en Madrid o cerca, y se quiere acercar, claro. Y dice, pues lo voy a hacer, voy a andar por aquí. Bueno, el caso que a mí el formato audio pues me gusta bastante. También, claro, estás preguntando a una persona que se dedica a hacer música y trabaja con el audio, ¿no? Es el maestro de la música. Pero bueno, creo que ambas opciones están bien y pueden convivir. Sí, hay que saber convivir con ambas. Es verdad que para la tele necesitas esa mayor atención para ver, pero muchas veces la imagen te desvirtúa el mensaje. Porque la gente, fíjate, a mí me ha pasado que muchas veces dice, oye, a mí me gustaba la chaqueta que llevabas o no sé qué, digo, pero ¿te has enterado de lo que he dicho? Pero bueno, yo creo que son personas que te conocen, ¿no? También un poco. Bueno, pero la gente al final dice, uy, mira, esa va mal peinada, o a ese le ha salido alguien por detrás, o sea que hay veces que la gente se fija en el contexto, pero no en el contenido, ¿no? Uy, mira, casi le pegan un tiro a Javier Aguado haciéndolo. Se van a quedar más con eso que del momento dramático que estaba contando. Estaba el pobre contando lo mal que lo estaba pasando y la gente pendiente a ver si en el siguiente tiro ibas a dejar de hablar, Javier. Es lo que surge. Sí. Es la vida en directo. Bueno, Javier, entonces, ¿cómo tú has ido viendo la trayectoria? Estamos hablando justo de esta digitalización, que precisamente tú me entrevistaste por la digitalización y bien sabes que estaba impactando a todo tu sector también. Y en esa trayectoria que has ido viendo, pues de todo esto que estamos comentando, ¿cómo ves el futuro de tu profesión? Pues mira, yo espero que la inteligencia artificial, que ahora parece que es la hoja de ruta por donde va, no impacte demasiado en el mundo de la tele, al menos en el contenido para hacer eso, una imagen más atractiva, unas conexiones más potentes, el mundo de la técnica, pero lo que decías tú de que una presentadora... habían hecho una prueba, ¿no?, de una presentadora con inteligencia artificial. Tuvo muchísimas críticas. Sí, tuvo muchas críticas, pero ¿por qué? Porque es que yo creo que no existirán, y ojalá me equivoque, los periodistas de inteligencia artificial. Porque si algo tiene la tele es que se motiva, que es el mensaje, es la cercanía. Entonces tú en un presentador puedes ver si se emociona, los gestos que hace con la cara, la manera de expresarse con las manos, todo lo que rodea lo que es la paracomunicación, ¿no? Pero una inteligencia artificial, por muy bien que esté hecho el muñeco, lo que sea, yo creo que no te va a llegar igual, porque necesitas
saber que el otro es humano, que está transmitiendo y que está sintiendo, ¿no? Entonces, yo espero que se aplique todas estas nuevas ramas y retos de la digitalización, pero en el buen contexto. Y yo creo que va por ahí, una tele que tú puedas acceder en cualquier momento, sin barreras físicas ni barreras temporales, cuando tú lo quieras consumir, cuando el usuario quiera hacer uso de esa información, siempre con rigor y apostando por la digitalización. No podemos dejar atrás ese campo, sin duda. Yo aquí hay una cosa, te voy a decir una cosa a favor del humano y una cosa que me da un poco también de miedo en cuanto a la inteligencia artificial y lo que es la comunicación. Hay humanos que dan más miedo que que lo digital. Eso seguro. Pero en cuanto a favor del humano, justo antes de empezar la charla estábamos comentando un poco esto y yo he visto tus reportajes, ¿no?, en directo, y hay muchos momentos donde tienes que capear y empezar a leer a la persona en milésimas de segundo, sí, para intentar reconducir y que no se vaya a un sitio o a otro. Y eso solo te lo puede dar tu experiencia, el haberte formado, y creo que eso, una inteligencia artificial, imagínate que... Porque falta eso. Una persona, yo qué sé, que de repente le hace una pregunta y te sale por otro lado, ¿no? ¿Cómo reconduce esa inteligencia artificial para llegar al punto que supuestamente estaba previsto, ¿no? Es que, claro, los humanos somos tan impredecibles en muchas ocasiones. De hecho, y eso es lo bueno, yo creo que ahí residen, que somos impredecibles. Nadie sabe lo que va a pasar ni cómo vas a reaccionar. ¿Por qué? Porque falta emoción. Entonces, una inteligencia artificial carece de eso. Con lo cual va a ser todo muy rígido, muy estático, programado, le tienes que meter que haga eso, ¿no? Como un robot. Entonces, yo espero que no se pierda. Es verdad que se está desnaturalizando un poco el mundo de la información. Hay gente que también se está viviendo ahora mismo, Ángel, una crisis. Mira todo esto que ha pasado ahora en Twitter, que hay muchos diarios internacionales y nacionales que ya empiezan a quitarse Twitter por las relaciones de su fundador con el actual presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump, ¿no? Entonces, hay gente que ha dejado de confiar en los medios de comunicación debido a las fake news, debido a que hay tanta información y tanto contenido que no sabes qué es lo bueno y muy polarizado. Entonces, ahora mismo, igual que el reto de la inteligencia artificial y de a dónde va, yo creo que tenemos que saber abstraernos un poco de todo ese ruido, todo el contenido y quedarnos con la información de calidad. Y eso es muy complicado de hacer y de saber distinguir, sobre todo la gente joven. Hay que tener cuidado. Es que para saber distinguir y tener ese pensamiento crítico, Javier, hace falta haberte formado un poco, ser una persona inquieta, culta. Culta en el sentido de tener inquietud, decir, a ver, voy a buscar esto, a ver la historia que hay detrás de esto, para saber si te están polarizando hacia un sitio o hacia otro. Y claro, muchas veces no se tiene ese tiempo, ¿no? Tampoco de poder. Y nos lo han colado a los periodistas a veces, y nos lo hemos creído y era una fake news o era lo que sea. Y el miedo, te decía que quería hablar una cosa a favor de los humanos y otra cosa que me da miedo con el tema de la inteligencia artificial. Y una de las cosas que me da miedo es que si ahora mismo tú te comes una fake news, bueno, donde más o menos te ponen te polarizan. La misma noticia la puedes ver desde un punto y desde otro. Pero si yo ahora con la inteligencia artificial creo un discurso tuyo hablando, o sea, yo te puedo hacer a ti y te puedo poner con la voz diciendo cualquier tipo de barbaridad, o sea, eso a nivel político, geopolítico, puede ocasionar, o sea, y es que eso ¿cómo llegas tú a decir, no, esto es IA? Cuando ya te des cuenta de que eso es IA o que se haya analizado tal, ostras, ya el mensaje ha calado o ha llegado, ¿no? Entonces, de hecho, se están haciendo muchas trampas en muchos vídeos usando figuras públicas de tal manera que la boca se articule al mensaje que das con otras voces, y hay gente que se lo ha creído y han hecho pruebas. Entonces, es que yo creo que no podemos responder a eso porque estamos metidos en ese momento de, oye, ¿cómo podemos saber que esto no está siendo cierto? Porque es que cada vez es más real. Cada vez es más real. Ahí es donde yo veo lo difícil que lo vais a tener vosotros en cuanto a discernir la información, y además como los tiempos son tan rápidos, claro, un directo, no da tiempo. Directo, Mira, el tiempo es el peor enemigo de la información. ¿Por qué? Porque tienes que escribir un artículo en tal hora, tienes que hacer un directo en 20 segundos. O sea, siempre el tiempo es nuestro amigo o enemigo. Para algunas cosas está muy bien, porque concretas, vas al grano, y por otro lado, lo que tú dices, no hay tiempo para saber diferenciar si estás ofreciendo una información que es falsa, si te la están colando, ¿sabes? Entonces hay que saber, pero es que ese es el reto. Estamos intentando averiguar cómo podemos
saltar y sortear este tipo de obstáculos, ¿no? Yo creo que si yo desde fuera veo tu profesión, creo que va a ser a eso. O sea, yo no tendría miedo en cuanto a la inteligencia artificial, en cuanto a tu puesto y tu departamento, pero en cuanto a cómo cómo va a funcionar la información de aquí a 5 años, que no te digo, y 5 años te estoy diciendo quizás 5 años mucho. es muchísimo. O sea, en 5 años casi no había ni redes sociales, imagínate. O sea, no sé cómo, no sé si en algún momento se regulará de alguna manera en la que se pongan ciertos límites, pero el problema es que yo la verdad que ahora mismo no veo y no creo en una regulación global, porque a nivel global nunca nos hemos puesto de acuerdo en nada. Es verdad. La única manera que nos hemos puesto de acuerdo ha sido con cosas así tan trascendentales, así fue con la bomba nuclear, y es por el miedo de que sabemos que si alguien le da el botón, eso ya no tiene vuelta atrás, pero para nadie. O sea, entonces es la única manera que... Pero cuando es inteligencia artificial aplicada a armamento, imagínate, aplicada a desinformar, aplicada a suplantar identidades, es que eso... Para que veáis el papel que tenemos los profesionales de la comunicación, los directivos de empresas, los propios técnicos, todo, ¿no? Es que al final, mira, el periodismo es un conjunto de personas y todo está enlazado. Un reportero, por ejemplo, sin el cámara no es nadie, porque no salimos, pero es que el cámara, sin alguien que esté en control, que le pinche, no salimos tampoco. Y así vas aumentando, y entonces es un trabajo en grupo que cualquier decisión influye, o sea, imagínate en lo otro. Cuando tú estás haciendo un directo, ¿cuántas personas están en ese equipo? Depende de la tele. Yo, cuando te entrevisté a ti, y tú lo has visto, íbamos con un séquito de gente. Estaba el redactor, estaba el iluminador, el de sonido, el ayudante, hasta el becario. Sí, había como 5 personas por lo menos. Había ¿no? 5, depende. Hay televisiones que se cuida, depende del formato, ¿lo ves? Lo hablábamos antes, depende del formato. El formato en el que hacíamos era muy cuidado, hacía más cine, y ahora el reportero, pues va, reportero y cámara solo. Y hay cámaras que son así, más grandes, y hay cámaras que son pequeñitas, y ese es el futuro. Entonces, al final, ahora mismo somos 2. Que ya te puedes llevar bien, porque si no, imagínate muchas horas con la misma persona. Te convierte... Pero cada vez es más ágil y va así. Y fíjate, una cosa que me llamó la atención es, decías del futuro de la profesión, yo he visto hacer directos con un trípode. Y un móvil, lo vi en Bilbao, un trípode y el móvil. Y enganchan el micro aquí igual. Pero es que ahora mismo podríamos hacer televisión, tenemos todo. ¿El micro del propio teléfono? No, a mí siempre me llaman al mío, me pongo el casco, pinchan, ya estoy conectado y haces el directo. Y el cámara, entonces espero, y ese es otro reto, espero que gracias a los avances, o sea, que los avances de la digitalización no acaben con trabajos como el del cámara, el del iluminador, porque ya todo está, está todo inventado. Es que yo ya te veo eso con un trípode, con una cámara, haciendo tú el directo, pero es que encima luego editándolo. No todo. Porque, bueno, es que ahora mismo yo edito todos los reportajes que hago, los edito yo. O sea que ya eres editor también. Tú te buscas el tema. Hay un equipo de redacción, pero bueno, depende, ¿no? Tú grabas como las directrices que te hayan dado o como tú quieras. Grabas, locutas, montas, ya luego postproducción hace lo suyo, y luego al directo. O sea que al final te conviertes en un hombre orquesta 360 que tienes que saber un poquito de todo. Por eso te decía antes lo de la especialización. Si solo sabes una cosa, bueno, pues tienes que saber un poco de todo, ¿no? Pero espero que no lleguemos al límite de que esté yo solo haciendo un directo con mi micrófono y una cámara como la que tienes tú. Bueno, ojalá que no. A lo mejor nos sorprende y luego es mejor, pero de momento yo creo que por ahí están yendo los tiros, ¿eh? Y ya he visto ejemplos que me han parecido un poco fuertes, sobre todo porque se van a perder muchos profesionales de la técnica, yo creo que, la comunicación. A nivel técnico, obviamente eso se produce un bajón técnico, porque obviamente una persona no puede estar pendiente de grabar, iluminar, sonorizar, editar, y aparte que no tenemos los conocimientos, yo no tengo ni idea de técnica, no sé. Pero que al final, aunque lo tuvieras, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo esto, yo soy de sonido, pero yo al final estoy pendiente de la cámara, de que no entre una motita en la cámara, de la conversación que estamos teniendo para poder seguir el hilo, de las preguntas que tengo un poco tal. Y somos hombres, para que luego digan que no podemos hacer otras cosas. Del micro que no te roce y demás, del ruido si nos van a pegar un tiro y vamos a terminar la entrevista antes de tiempo, de 1000 cosas, ¿no? Pero en ninguna de ellas estoy. Es decir, me voy a comer, que de repente
hayas rozado el micro y se escuche, tal, no hemos metido un campo de tiro y de repente quizás molesta mucho el sonido, yo qué sé, lo mismo, ahora mismo hay una mancha en la cámara y no lo estoy viendo porque no puedo estar a todo, a eso voy. Entonces una persona al final es limitada, tiene sus recursos limitados y su atención ojalá limitada. No estemos a todo, claro. Y cuando tienes una persona dedicada a cada cosa, obviamente las cosas salen mucho mejor y salen como tienen que salir. Y no hay problemas luego que te ves auténticas locuras. Yo he visto eso, auténticas locuras. Yo me pongo también mucho en el lugar de los reporteros cuando meteorológicos, que van al peor sitio, están los pobres, que para hacer la conexión de 20 segundos que tú luego ves en la cadena, que es, sí, aquí está lloviendo mucho, tal y cual, no sé cuánto, esa persona lleva 3 horas allí puesto, no ha tenido que desplazarse. Me lo dices o me lo cuentas, claro, porque el año pasado estuve en la nieve tragándome las mayores nevadas que hubo en Navacerrada el año pasado, que hasta mayo tuvimos nieve, con ventiscas, bueno, hace 3 semanas, lloviendo, te da el aire, o sea, el trabajo del reportero es muy duro, por eso decíamos que ya no existe, si es que ya un día estás en la playa, otro día estás en la montaña, haciendo un suceso, en un espectáculo, o sea, que da igual. Pero nadie ve lo que hay detrás y muchas veces digo, la gente tendría que ver lo que es el backstage de cómo se prepara un directo, cómo se hace un programa de televisión, porque la gente solo ve lo que sale, pero es que no sabéis lo que hay detrás, que es muy duro y hay mucho trabajo, ¿no? De mucha gente, sobre todo de gente que no se ve. Y hay que aplaudirles porque es que sin ellos no haríamos nada. Claro. Brutal, claro, para tener, digamos, yo estaba viendo el tema de la Dana y tal, ¿no? Todo. Ahora hace un par de semanas y eso, y te ves ahí el reportero que lleva. Primero, se ha tenido que, normalmente son muchos de Madrid, se tiene que desplazar hasta allí el día anterior, preparar todo, hacer primero una prueba de sonido, de conexión, tal. Y el otro día pasó que justo cuando llega el momento de hacer la conexión, falla y al final lo quitaron de en medio, ¿no? Y digo, esa persona lleva, o sea... Y ha pasado, lleva 2 días, que si para arriba, que si para abajo, organizando todo, hotel, tal, no sé cuánto, probando y tal, y ya ha llegado a los 20 segundos que tenía, le ha fallado la conexión en ese momento y no ha entrado. O sea, ha ido... La cobertura, y te quita. Para nada, digamos, ¿no? Por así decirlo. Y, joder, qué duro tiene que ser eso, ¿no? De, joder, encima que estoy aquí... Te lo preparas todo para nada. Y sí que me gusta hacer una llamada para que, por lo menos a los reporteros que estamos en este tipo de informaciones más conflictivas, más duras y tal, por favor que nos dejen trabajar, porque estamos viendo muchas veces gente que irrumpe en los directos, que no respeta el trabajo ajeno de los profesionales de la comunicación, independientemente del medio que sea, la ideología que sea, pero está trabajando tanto el que está recogiendo barro con una pala, como el que estamos ahí informando lo que está pasando, que eso es importante. Los periodistas muchas veces no tenemos ahí seguro, pero es una profesión de riesgo también, porque bueno, te metas en puedes estar a que te tiren un pedrazo, perdón, una piedra, a que te insulten por la calle, a que te tiren cosas, y lo vemos muchas veces. Entonces, oye, al periodista de calle, por favor, hay que respetarlo. Sí, que ahí el periodista ni pincha ni corta con lo que tenga la cadena o como tal. Muchas veces trabajas en un medio que no va con tu ideología propia o en una, ¿sabes? Entonces, bueno, pues nadie sabe lo que hay detrás, con lo cual yo creo que todo trabajo se tiene que respetar, da igual que seas panadero, que seas reportero o trabajes en un banco, ¿no? Oye, espera, antes de seguir con el episodio, déjame recordarte algo. Y es que en la comunidad de WhatsApp de Scala Freelance es donde está toda la información relativa a este proyecto. Y además es gratuito, hemos pensado en tu privacidad para que nadie pueda ver tu número de teléfono y no es un grupo de WhatsApp donde se abarrota de mensajes y se convierte en un infierno. Así que bueno, te animo a que te unas a esta comunidad, que dentro de esa comunidad rellenes el formulario donde añadas tu información de contacto, tu información profesional, porque así podrás unirte a una gran comunidad de profesionales del audiovisual y usaremos toda esta información que nos vayáis dejando para generar futuras sinergias y eventos de networking. Sin más, simplemente te repito que para meterte en esta comunidad simplemente te tienes que ir a la descripción de este episodio y ahí encontrarás el link para unirte a la comunidad directamente. Bueno, y ya no te molesto más, volvemos al episodio. Bueno, y vamos a entrar en la parte de Work-Life Balance. ¿Cómo has gestionado tu...? Claro, tú no tienes horario, idas y venidas económicas que también quizás no te permitan organizarte. Yo me estoy imaginando ahora mismo, oye, Javier, porque precisamente para sacar esto adelante hemos tenido que organizarlo muy bien, con mucho tiempo y con incertidumbre. Y imagínate eso, un amigo te dice, oye, nos vamos de vacaciones dentro de 3 meses a no sé qué. Tú ahora mismo, en teoría, puedes, ¿no? Pero
te sale ahí la duda de, ¿y si me llaman ahora para esto, no? ¿Y cómo has gestionado? Hay veces que el tema de vacaciones, cuando me quedaba en paro, por ejemplo, digo, venga, qué bien, ahora tengo tiempo para irme de vacaciones Pero no tienes dinero, ¿no? o para tal, y muchas veces, fíjate, a veces más que dinero, gente. Y me sigue pasando, porque claro, porque hay gente que trabaja cuando tú no, o coge vacaciones cuando tú no puedes, sabes, que al final, más que muchas veces el dinero, es la gente. El dinero, lógicamente, también, porque cuando estás trabajando en activo recibes, pero cuando no... Claro, y no sabes cuánto tiempo vas a pasar así. Claro, entonces yo no sé si voy a estar una semana, un mes, 3 meses, entonces, bueno, pues ahí vas gestionando. Y yo es verdad que he contado con el respaldo económico de mis padres, pero es que hay gente que tampoco cuenta con eso. Entonces, claro. y lo mismo, pero aún así he apostado por trabajar en otras cosas, reinventarme con lo que sea. O sea que eso influye y muchas veces no puedes hacer tu vida porque, y si me llaman, y si ahora surge, y si estoy pongamos, en Australia y me llaman y tengo que ir a hacer la entrevista al día siguiente, ¿qué pasa? Entonces muchas veces también nos quitamos de nuestra vida social o paramos, congelamos un poquito nuestra vida por el ámbito laboral. Entonces, bueno, habría que compaginarlo, ¿no? Porque también la vida sigue, tienes que vivir. Oye, y si estás fuera y se tiene que hacer la entrevista por teléfono o ahora la puedes hacer con videollamada, pues ya está. Pero muchas veces tenemos ese miedo, ¿no? ¿Y si me pasa esto cuando estoy fuera, qué? Y a veces yo he recibido llamadas en los momentos más inesperados, cuando no las esperaba o cuando estaba en situaciones que digo, pues mañana tengo la entrevista, ¿sabes? Entonces, bueno. Y si hay algunos compañeros que nos estén escuchando y se encuentran en una situación similar, que quizás eso le cause frustración, ¿tú cómo lo estás gestionando? ¿Cómo estás poniéndote límites a la profesión de decir, oye, mira, yo hay cosas que por las que no paso, o horarios, o ahora mismo estás en una etapa en la que dices a todo que sí? ¿Cómo lo gestionas? Yo he estado en etapas en las que he dicho a todo que sí, pero siempre le daba una pensadita. Pero claro, depende de la edad que tengas, depende de las cargas familiares. Yo entiendo que alguien que tenga una familia y tenga que llevar dinero a casa no es lo mismo que uno que está soltero, vive solo, ¿sabes? Entonces cada situación es diferente. Yo no diría a todo que sí, porque muchas veces dices a todo que sí, pero con desgana, entras desmotivado a trabajar y esa decisión, por el hecho de, venga, por tener algo. Por eso decía que no pasa nada por estar una temporada sin trabajar, reflexionar, ¿no? Porque muchas veces la gente coge cosas y se cansa rápido, se frustra, y eso le genera que todas esas decisiones salpiquen en su trabajo y te quemas muy rápido. Yo lo que veo en esta profesión es que hay gente que se ha quemado muy rápido, y gente joven, que no ha llegado a los 30 a veces, está desmotivada, desganada, y lo dicen los propios profesionales, es que las nuevas corrientes de gente que llegan pensando que van a hacer 7 horitas, se van a casa. Mira, quien se quiere dedicar a esto de comunicación y periodismo, no hay horarios. Hombre, dentro de un límite, ¿sabes? Pero hay que echar a lo mejor 1 hora más, una última hora y te tienes que ir a cubrir algo. Hay gente que duerme en coches. Ahora con la Dana me han contado compañeros que han dormido en los coches. Entonces, es que claro, ser reportero y dedicarte a esto requiere sacrificar vida familiar, tiempo, planes con amigos o actividades, o sea, sí, ya casi no te da tiempo ni ir al gimnasio. Pero ¿crees que eso es viable a largo plazo? Porque yo una cosa que he ido observando es que en tu profesión la tasa de edad es muy joven. No sé si es que luego se van reconvirtiendo y van metiéndose en otros departamentos, quizás pues ya cogen la noticia que se ha grabado y ellos la editan, o están a lo mejor dirigiendo, coordinando el departamento, no sé qué pasa luego, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo conozco mucha gente que se ha cambiado de profesión porque ven que esto a largo plazo es inviable. De hecho, el reporterismo tiene fecha de caducidad. Bueno, ahora vemos muchos profesionales que tienen casi 60 años y están en Oriente Próximo, son reporteros muy buenos, pero claro, esa gente o se lleva a sus familias a donde estén, por ejemplo, los corresponsales de guerra, los que trabajan internacional, que cada año van cambiando de punto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo tiene un límite y una fecha, pero hay muchos compañeros que han dejado el audiovisual y se han pasado a otros departamentos, a otros trabajos que sean más estables. Porque esto económicamente y laboralmente yo creo que todo el mundo quiere, y desde la pandemia lo hemos notado más, yo creo, tiempo libre y tiempo de calidad. Entonces muchas veces la profesión te impide eso, con lo cual yo creo que desde la pandemia ha dado un giro a todo, apostamos mucho más por nuestro tiempo, por cómo y con quién disfrutamos ese tiempo. Entonces sí, ha habido mucha gente que lo ha dejado y se ha enfrascado en otras tareas. ¿Y tú tienes algún tipo de rutina que te hayas puesto un poco para hacer esto sostenible
has aprendido a decir, oye, pues yo qué sé, yo sé que si no hago ejercicio o descanso X horas, ¿te has ido conociendo un poco en ese sentido Sí. para poder aguantarlo? Si hay Yo tendría que dormir más. Si hay algo de lo que que pueda duermo. ayudar a compañeros a que quizás, bueno, pues les pueda servir como tú te lo organizas. Yo intento, porque depende del horario que tengas, normalmente solemos entrar ahora en este programa a las 11:30, pero si hay que grabar algo a las 9, lo grabas a las 9. Entonces, yo lo que hago es intento levantarme pronto, ir a hacer deporte en ese momento y así ya lo tienes quitado, porque para mí hacer ejercicio es fundamental y también te refresca y te oxigena mucho la mente ¿A qué hora para te luego levantas? refrescarte. Si voy al gimnasio, a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Porque yo soy una persona que no me gusta ir con prisas, entonces prefiero levantarte a la cama, corre. Porque directamente, tú ahora no. trabajas por la tarde. Ahora trabajo todo el día. Bueno. Trabajo desde las 11:30 hasta las 8:30. Y si acabo un directo, pongamos en la sierra, pues de la sierra al centro de Madrid es 1 hora. Entonces acabas más tarde. Normalmente, pues eso, de 11:30 a 8:30. Voy al gimnasio, luego vuelves a casa, desayunas, te duchas, te vistes tal, te vas al trabajo. Grabamos por la mañana, luego vuelves a la redacción, tenemos una reunión, te vas a comer, tienes tu horita para comer y luego ya te pones a montar el reportaje que has grabado por la mañana, te vas al directo y ya luego se acaba la jornada. Pero lo digo, cada día es diferente, entonces te tienes que planear, oye, pues si tienes una cena pero te levantas al día siguiente pronto, pues la cancelas, lo pasas al fin de semana. Lo bueno es que ahora los fines de semana no trabajamos. Con lo cual, sabes, te vas gestionando tu tiempo. Pero es muy complicado, gestionarte. O sea, yo ya no planeo a largo plazo. Yo, día a día. Todo día a día, sí. Bueno, ahora estás hablando de cómo te organizas ahora con este trabajo, pero en general tu rutina cuando has tenido otro tipo de trabajo, ¿o es que has ido improvisando en base a cómo te van poniendo los horarios? ¿No? Yo improvisaba según el horario, porque en otros programas he entrado a las 7 de la mañana, me levantaba a las 5:30 y salía a las 3. Tenía toda la tarde. Entonces ya cuando tienes toda la tarde decides si ya vas a entrenar, quedas con amigos, vas a un plan cultural, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues es que depende del momento en el que estés, te organizas y cada día es diferente. Por eso te digo que tampoco me gusta planificar. No soy una persona que le guste planificar todo tanto ni tenerlo todo tan atado. No, eso está muy bien porque dejo un poquito de pie a la improvisación. Eres flexible y no te causa frustración, porque sé que hay personas que sí que son muy organizadas. Sí. A mí, por ejemplo, me gusta ser organizado por crearme un hábito y una rutina, porque seamos honestos, yo termino de trabajar y lo que menos me apetece en ese momento es irme al gimnasio. Bueno, ni a mí por la mañana. A hacer deporte, Claro. ¿no? Pero sabes que te viene bien y hay veces que psicológicamente te ayuda mucho, más que físicamente incluso, psicológicamente a desconectar un poco, a cambiar de actividad y demás. Pero, claro, yo al organizármelo de una manera más o menos recurrente igual, intento, obviamente hay momentos en los que puedo, en los que no, pero intento mantenerlo, sobre todo porque me cuesta menos, me lo pienso menos. Sí. Ahora lo siguiente que toca es esto, no me planteo voy, sino que ya lo tengo como automatizado. Y eso me ayuda mucho, pero en tu caso, por ejemplo, has tenido que adoptar una postura de flexibilidad, porque dependiendo cada proyecto que te llegue, como tiene sus horarios, su forma de funcionar y tal, pues yo creo que eso es muy positivo, el ser flexible, decir, bueno, yo no me voy a preocupar por esto, intentaré montármelo de la mejor manera que pueda. Y cada día es diferente. Y cada día, pues, iremos improvisando un poco cómo lo montamos, ¿no? Sí. Y a nivel de alimentación también te cuidas y demás. Intento, ¿sabes lo que pasa? Fíjate, yo me he que dado los cuenta. rodajes y eso complicadísimo. Yo me he dado cuenta en este Bocadillos, trabajo, suele... sí, y anda que no hemos tirado de bocadillos y de sándwich, pero no puedes vivir así. Entonces, Claro. Intento desayunar bien, que casi nunca tengo tiempo, pero yo no aconsejaría a nadie que salir de casa sin desayunar. Para mí desayunar es básico, y más para la jornada que tenemos. Entonces desayunas bien, luego tienes tu horita para comer, pero como no como nada desde la comida a la cena, llego a casa con un hambre que me como la mesa. Claro. Y eso es malo, porque por la noche el cuerpo ya no está, el metabolismo no está tan acelerado. Entonces yo llego con bastante hambre, pero porque te entra un poco de ansiedad, pero no ansiedad en el sentido más mental, sino claro, tú acabas un directo, estás on fire, estás en todo lo alto después de toda la jornada y te entra ansiedad, pues eso, de tener tiempo libre, de llegar a casa, pues vas con más hambre, vas todo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con eso, porque la alimentación hace mucho, ¿eh? Y los que no tenemos mucho tiempo, no puedes estar todo el día picando de ahí, porque conocemos todo el mundo de comunicación, la máquina expendedora, y hay gente que está todos los días en la máquina expendedora. Eso no es sano a largo plazo. Eso a largo plazo... La alimentación es fundamental, y el descanso, y consejos vendo, pero habría que dormir más.
Pero ¿qué pasa? Que luego, como no estás todo el día trabajando, por la noche te apetece pues meterte en internet, estar con el móvil. Error número 1, irte con el móvil a la cama. Creo que eso lo digo por experiencia. Podemos levantar todos la mano, yo creo. Yo creo que todos. Entonces, el descanso es fundamental, pues, sobre todo para la mente. Lo que hablamos antes de relajarla, estar tranquilo, pensar en otra cosa. Pero es que estos trabajos son tan absorbentes que es que estás continuamente con WhatsApp, con el móvil, el grupo, no sé. No, eso habría que desconectar. La parte cuando ya te vas y lo dejas, se queda a un lado el ámbito del trabajo y empieza el ámbito profesional. Y eso que yo muchas veces me llevo el ámbito profesional a casa, de si he tenido un día peor o si he estado pues más de mal humor. Eso también es otra cosa que estoy trabajando, es que las decisiones o que las cosas que te hayan pasado no lleguen a casa, porque luego lo salpicas con tus familiares, te llevas las malas energías. Entonces eso estoy yo creo que trabajándolo. Eso es un proceso de lo que te decía antes, de desarrollo personal, de ir conociéndote, y de, por supuesto, esto no es ni sencillo, como tú dices, consejos vendo, pero bueno, por lo menos intentarlo, verlo. ¿Sabes? Yo creo que el primer paso es ser consciente de, y ahora intentar jugar tus cartas lo mejor que puedas. Obviamente habrá momentos donde te sea imposible, y aquí, por supuesto, nadie es perfecto y lo hace todo genial, ¿no? Y bueno, pero creo que está bien. Te vas conociendo, es un proceso de autoconocimiento. Eso es. Y además yo, cuando me ha tocado hacer directos también, he hecho ambientación musical en directo, es cierto que la adrenalina que se genera en ese momento, luego, cuando terminas, eso no cae en picado, ¿no? En picado, sino que se mantiene, porque claro, has puesto a tu cuerpo a un nivel de estrés brutal. Y entonces tu cuerpo, aunque vuelva a casa y sea a las 9 de la noche, está en alerta todavía, como muy activo, ¿no? Y es muy difícil decir, no, es que ahora toca dormir. Y dices, no, el cuerpo no puede dormir, es como si te hubieras tomado un café y estás hiperrevolucionado. Y eso, claro, luego cuando consigues descansar y tal, y te levantas temprano, vas arrastrando ese cansancio. Estás como siempre en estado de alerta, ¿no? Sí. De qué puede pasar y tal. Tú sabes que en un directo es muy difícil estornudar, porque, o si estás mal o toser, siempre pasa después. Porque claro, el cuerpo está enfocado a que tienes que hacer en un muy corto tiempo algo. Entonces, te lo juro, es imposible, muy raro, que te pase algo así en un directo. Sí, que no estás relajado. Que te toses, claro. Porque el cuerpo está en tensión, entonces no está relajado, que es cuando el cuerpo ya tiene más protagonismo, ¿no? A mí me ha pasado de estar curioso, pero es así. malo, o sea, malo de fiebre, sí. Y en el momento de tener que hacer el directo, estar como si no me pasara nada. En el momento en el que termina aquello y me pega el bajón, ya el cuerpo entonces cuando revienta. Pero de encontrar muy mal, y para que veáis eso, cómo el cuerpo reacciona a estas cosas, decir, mira, esto que estamos viendo somos nosotros al final del día. Secos, tirados por los suelos, blanquecinos, llenos de espinas. Vale, Javier, entonces, estamos ya en el último tramo. Varias cosas que quiero sacar. Hemos hablado un poco de alimentación, hemos hablado de un poco de equilibrio, vida personal y tal. ¿Hay algún error que tú hayas cometido por el camino que a lo mejor pueda ayudar a otras personas? Ostras, pues a mí me pasó lo mismo, y saber cómo lo has gestionado. Por ejemplo, estabas hablando de, oye, pues yo qué sé, llevar a casa, tal, pero bueno, supongo que habrá más cosas, ¿no? Errores no tienen por qué ser a nivel técnico, sino como, bueno, como sí, algo quizás, que tú quieras. ¿no? Llevarte a casa el trabajo, ¿no? Pagar un mal día a lo mejor con gente que no se lo merece, o sí, yo creo que al final es un poco autocontrol y saber controlarte, y sobre todo por las personas que somos más así, como un poco más impulsivas, más nerviosas. Entonces yo creo que hay que separar bien el ámbito del trabajo del ámbito luego doméstico, de la vida personal. Y las decisiones, pues a lo mejor crees que estás tomando una mala decisión y tienes que darte tiempo. Yo creo que paciencia, que es uno de los dones que no tengo al 100%, porque aquí es como más complicado, ¿no? Ser paciente, esperar un poco, ver a largo plazo. A lo mejor lo que decías tú, la decisión que tomé de enfrascarme en esos 3 meses, mira dónde me ha llevado. Entonces, hay que tener las luces largas, ¿no? Y ver un poquito, oye, a lo mejor lo que decido hoy, vamos a esperar tiempo a ver en qué se consagra. Hay que darle mañana, tiempo, ¿no?, a las decisiones para que... Claro, para yo recomendaría que ¿no? eso, tiempo, pararse a pensar, reflexionar, intentar que cuando sales del trabajo dejar todo atrás, la tecnología mínima durante la noche, buen descanso, buena alimentación y sobre todo estar motivado, lo que hablamos antes, motivación
y tener pasión. En el momento en que notes que eso no lo tienes, replantéatelo. ¿Tú eres más de motivación que también te tienen que motivar externamente, o tú te puedes automotivar, pero también necesitas un contexto atractivo. Hombre, claro, un obviamente. jefe que te diga, no te van a decir todos los días que bien has currado. O que te pongan retos. Pero bueno, que te pongan crecer, retos, ¿no? que sean diferentes, que tengas una compañía que te ayude a crecer, que puedas compartir también con tus compañeros, ¿no? Que te diga la gente, oye, pues he visto esto, ya no que te haya gustado yo, que a mí me da igual, sino que lo que he hecho te haya ayudado. Y más como reportero, ¿no? A veces hacemos cosas que, oye, he conseguido un trabajo gracias a lo que sé qué, o me han paralizado este desahucio, o he conseguido que mi tienda no se vaya al pique. Entonces, esas cosas son las que te hacen decir, joder, me gusta a lo que me dedico, ¿sabes? Sí, estoy haciendo una función social. Claro, ¿no? al final somos, pues eso, hacemos funciones sociales y estamos por y para la gente. Y es así. Y o sea, sin entrar mucho en debate y demás, pero sí que veo que hay cierta tendencia a pensar que, no sé, que los medios, pues eso, o desinforman. Creo que la credibilidad de los medios muchas veces se pone en entredicho. Tú que vives eso desde dentro, ¿cómo vivís este momento donde se pone mucho en entredicho quiénes sois, de lo que... ¿no? También depende un poco la alcachofa, creo que se llama, ¿no? Depende de lo que ponga la alcachofa, es que es lo primero que se mira la reacciona gente. de una manera o de otra. Sí. ¿Tú cómo estás viviendo ese Mira, momento? cuando vas a entrevistar a alguien y hacen así, para ver de qué micro eres, o sea, de qué cadena eres con la alcachofa y tal, ya dices, bueno, ¿qué pasa? Que si soy de una me vas a hablar de una forma y si soy de otra, de otra. Entonces, todos los días, bueno, hay que soportar pues prensa manipuladora, insultos, desconfianza, pero muchas veces también los medios nos lo ganamos a pulso con algunas acciones. Pero yo creo que parte del propio trabajo. Tú tienes que ser un profesional que intenta hacer su trabajo de la forma más veraz, apostando por la calidad, ser riguroso, y yo creo que si partes de esas premisas te va a ayudar mucho a que la gente confíe en ti. Porque siempre va a haber opiniones para todo. Tú publicas, no le vas a gustar a todo el mundo. Mira, Claro, una de las cosas obviamente. que hay que tener claro es que hay gente que le vas a encantar, hay gente que no le vas a gustar y hay gente de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues no se puede gustar a todo el mundo. Yo lo voy a intentar hacer de la mejor manera que sé. Hay gente a la que le llegará mi mensaje, hay gente que no, hay gente que, bueno, pues de todo. ¿Tú te has enfrentado al síndrome del impostor en tu profesión? Allá- Uy, Pues mira, ¿O no? quizás no tanto, porque siempre he sabido que me quería dedicar a esto y, oye, y dedicándote al periodismo y siendo periodista está bien, pero sí que noto luego mucho intrusismo laboral. Y eso para nosotros es complicado, porque gente que viene de otras ramas completamente diferentes, que tú notes que ha llegado más alto, o que se le han abierto puertas más fáciles, o que han accedido así a oportunidades laborales que a ti te cuesta mucho esfuerzo llegar. Ujú. Eso yo creo que como profesional Claro. te rebelas contra ello. No tanto de intrusismo, sino también, o sea, de falso autoengaño, de decir el síndrome del impostor, sino de ver que hay gente que no ha peleado nada y lo ha conseguido. Pero es que eso no solo pasa en periodismo, pasa en muchas profesiones. En todas las áreas. Y yo creo que a todos está bien que enriquezca. A lo mejor viene gente que no hace falta estudiar periodismo para dedicarse a esto, pero un mínimo sí. Entonces, cuando ves gente que la profesión está tan denostada hoy en día, justamente por esa falta de credibilidad, es porque hay gente que está salpicando y tiñendo esto para mal, ¿no? Creo que porque como todo vale y se ha recortado tanto Claro. a nivel presupuestario y entonces, claro, pues eso permite que gente que quizás no esté formada en esto y demás, pues acceda a poder generar contenido para plataformas como televisión, pues ahí es donde yo creo que empieza a surgir el problema. Y luego nosotros somos generación crisis, que yo empecé la carrera en el 11 y el profesor nos dijo que nosotros éramos los niños crisis, nos comemos una crisis tras otra, la crisis de económica del 2008, la crisis del COVID, luego todo, lo hemos tenido, nuestra generación, de verdad, nos llaman generación de cristal o como los adjetivos que quieras ponerle, pero yo creo que somos la generación de la resiliencia, porque así como hay muchos, que bueno, cada uno habrá vagos, habrá de todo, pero luego hay gente que pelea y lucha cada día por lo que quiere, y me englobo en eso, y yo conozco mucha gente que está luchando y somos una generación de salir adelante. Bueno, pues yo creo que mejor final y mensaje no se puede dar. Si alguien quiere conocer un poco más tu trabajo o saber un poco, seguirte y tal... Pues mira, yo tengo un canal de YouTube que es Javier Aguado Durana, que es mi nombre y mis apellidos. Luego estoy también en Instagram y en Twitter con el mismo nombre, que es @jaguado y una D al final, Jaguado, y ahí pueden seguir
pues a nivel profesional, lo que voy subiendo, pensamientos, historias, todo, así que... Yo os recomiendo que lo sigáis porque él va subiendo ahora Yo mismo, voy subiendo ejemplo, cosas a LinkedIn también, que me llamo igual que en Facebook, así que todo, ahí voy subiendo todo. Y esto lo subiré también. Sus reportajes y demás, claro que sí. Hay que compartir, mira, esto es crear y compartir y sinergias y de todo, ¿no? Así que es así. Yo os recomiendo que lo sigáis porque la verdad que te enteras mucho de lo que él te cuenta un poco lo que pasa por detrás, lo ves ahí en directo luego, va subiendo píldoras. Y bueno, ahora que ya conocéis su historia, conocéis todo el bagaje que tiene, yo creo que vais a empatizar mucho más con él y vais a entender mucho mejor lo que está pasando justo detrás. Cuando lo veáis en una ventisca en este próximo invierno o lo que sea, sabréis lo que está pasando detrás y cómo ha llegado Javier Aguado ahí, que llegará a su casa una hora más tarde después de la conexión en directo, ¿no? Y mil cosas así. Y simplemente quiero terminar dándote las gracias por confiar en este proyecto. Me lo has puesto muy fácil, la verdad. Sé que tu fin de semana es tu único retazo que te queda de libertad y que me hayas dedicado la mañana te lo agradezco mucho, sobre todo un proyecto que ahora mismo es una idea, que está en una fase muy inicial, pero que yo creo que también era necesario para muchos compañeros poder comprender cómo funcionan otros departamentos, que muchas veces trabajamos codo a codo, pero no tenemos ni siquiera ese espacio, ¿no?, de poder compartir, oye, ¿cómo llegaste tú hasta aquí? ¿Cómo has conseguido trabajar aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de ti, de tu profesión, de tu historia, ¿no? Yo creo que eso es lo que más me estoy llevando de todos los compañeros a los que le estoy haciendo entrevistas y comentando esto, es de lo que más estoy aprendiendo, de su historia, de su background, de esas decisiones de punto de inflexión, esas decisiones difíciles que al final marcan el punto en el que están hoy en día. Alberto del Pozo, que es una persona que también entrevistamos aquí, director ahora mismo de contenidos en Aragón Televisión, rechazaba, él opositó por tener un plan B, le dieron la plaza y rechazó la plaza por irse. Y no me parece mal tampoco, ¿eh? Y al revés, él dice que somos encantado, las decisiones, ¿no?, que tomamos, ¿no? Eso es. Y gracias a eso está donde está ahora, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que ser valiente, yo creo que es lo que tú decías, somos la generación de la resiliencia, sí. Somos más valientes de lo que se nos pinta en muchas ocasiones, y en general, sí, no solo esta generación, sino todas las personas que se dediquen al audiovisual, a ser freelance, a emprender en España, creo que somos personas valientes, que decidimos luchar por nuestros sueños y no dejarlos abandonados quizá por una estabilidad prometida que luego al final también descubres que es un poco una ilusión óptica, porque en muchas ocasiones esas personas que toman un camino en teoría más estable, al final la vida no era tan estable como pensaban, ¿no? Y tienen que volver a reconvertirse y demás. Y que no hay nada estable, así que lo que dices tú, siempre voy a sacar tiempo para gente valiente, emprendedora, con ganas y pasión en su trabajo, como lo haces tú con todos estos contenidos que subes, así que para mí ha sido un placer. Pues muchas gracias y aquí vamos a terminar esta entrevista con Javier Aguado. Igual ha sido un auténtico placer y que vengan muchas más, ¿eh? Seguiremos viéndote y apoyándote, Ángel. Ojalá que sí, que generemos una comunidad freelance de gente como nosotros, con muchas ganas, con ganas de sacar proyectos adelante y desarrollarse. Y nada más, aquí cerramos. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, espero que te haya gustado este episodio, que te esté gustando el contenido y si es así, simplemente te pido que te suscribas al canal, que te suscribas donde lo estés escuchando, donde lo estés viendo, que comentes, que nos dejes comentarios para ayudarnos con el algoritmo a que cada vez tenga más alcance este proyecto y así poder seguir atrayendo a grandes profesionales del sector audiovisual y seguir generando una comunidad cada vez más grande de profesionales. Así que solo te pido un segundo de tu tiempo, un comentario, un like, un compartir, lo que sea que nos ayude con el algoritmo para que entre todos hagamos de Scala Freelance una gran comunidad audiovisual.